Las palabras del Señor son palabras hermosas, bendito Dios. Palabras verdaderas, palabras que el Señor ha dejado para que nos guiemos por ella, para que nos enseñe cada día más. Gloria a Jesús. Nos instruye cada día más la palabra del Señor. Bendito Dios. Y dice así en 2 de Timoteo, capítulo 3. Nos pongamos de pies en reverencia a las palabras del Señor. Gloria a Dios. Y dice así: las palabras las recibamos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Gloria a Jesús. Estas palabras son palabras vivas, palabras que nos enseñan, bendito Dios, palabras que nos corrigen. Gloria a Jesús. Si leemos esta palabra del Señor, gloria a Dios, estas palabras nos enseñan lo que debemos hacer, lo que es bueno para nuestra vida y lo que es malo también, bendito Dios. Gloria a Jesús. Muchos dicen que no creen en la Biblia, pero están equivocados, gloria a Jesús. Porque las Biblias sí son escritas por varios hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. El Señor usó esos hombres para escribir, gloria a Jesús, esos libros. Pero el Señor le iba instruyendo, le iba revelando, gloria a Dios, lo que iban a escribir. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Santo eres, Señor. Dice: porque las escrituras bíblicas son sagradas, pues es como si vinieran del mismo respirar o soplo de Dios. Gloria a Jesús. Y así lo pudimos ver ahí en los versículos que leímos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Cordero de Dios. El Señor nos corrige a través de su palabra, bendito Dios. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando a través de su palabra. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos una conversación con el Señor, nosotros hacia Él es en la oración. Pero Él no habla a través de las palabras de Dios. Dice: la Biblia es las sagradas escrituras del cristiano. Es el manual para la fe y la vida de todo cristiano. La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios. Es el manual para la fe y la vida de todo cristiano. Gloria a Jesús. Si nosotros leemos la Biblia, así como decía el pastor, no es para que la tengamos guardada en nuestra casa, sino para que la leemos todos los días. Gloria a Dios. Tenemos que leerla, porque nos vamos a instruir a través de ella. El Señor nos va a corregir a través de su palabra. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Es el manual para la fe y la vida de todo cristiano. La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios. Cada libro en la Biblia tiene un propósito y Dios usa distintas formas para comunicar verdades sobre Él y su propósito para la humanidad. Bendito Dios. Dice que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo, por el soplo de Dios.
Gloria a Jesús. Y Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, bendito Dios. Pero nosotros tenemos que buscar ese propósito. Y lo vamos a buscar a través de leer la Biblia, gloria a Dios. Ahí podemos saber, gloria a Jesús, aprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, bendito Dios. Gloria a Jesús. Dice, base de esta autoridad es Dios mismo. Por esta razón, la Biblia puede ser usada para verificar el propósito de Dios para el individuo y para el mundo en general. Si esto es cierto, pues cada palabra, idea, concepto, teoría, hecho, etcétera, que contradice la Biblia no viene de parte de Dios. Si nosotros buscamos, gloria a Dios, cosas que no están en la Biblia, por eso todo lo que vamos a hablar tiene que ser conforme a la palabra del Señor, bendito Dios. Porque si nosotros hablamos fuera de lo que está en la Biblia, no estamos hablando de parte de Dios. Gloria a Jesús. Dice, el autor principal de la Biblia es Dios. Cada palabra escrita fue inspirada por Él. La palabra inspiración viene del latín y quiere decir respiración. Esta es la mejor forma de entender, porque las escrituras bíblicas son las prácticas y creencias dentro del cristianismo, tienen fundamentos bíblicos. Por ejemplo, el cristiano, sea un líder de la iglesia o un nuevo creyente, toma las enseñanzas bíblicas y las aplica a su vida, no porque la considera bien o de buen provecho, sino porque son enseñanzas, instrucciones que vienen directamente de Dios. Gloria a Jesús. Nosotros la leemos y las practicamos, gloria a Jesús, no porque sean buenas, porque sean de bien para nuestra vida, sino porque el mismo Dios hablando a nuestra vida, gloria a Dios. Y nosotros como cristianos debemos poner esa palabra en práctica cada día más en nuestra vida, bendito Dios, gloria a Jesús, porque es el mismo Dios hablándonos a través de su palabra, bendito Dios, gloria a Jesús. Dice, considera bien o de buen provecho, sino porque son enseñanzas, instrucciones que vienen directamente de Dios. El cristiano pone su fe en las verdades bíblicas porque entiende que son revelaciones de Dios. Nosotros ponemos la fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que es Dios hablándonos, gloria a Dios. Nosotros no podemos poner la fe en el hombre, porque el hombre no salva, gloria a Dios. Sino tenemos que poner la fe en nuestro Dios, que Él sí salva, Él sí salva. Y trae salvación, trae liberación, trae sanidad a nuestra vida, bendito Dios. Pero debemos creer y hacer esa palabra nuestra, hacer esa palabra mía. Yo la hago mía en esta mañana, bendito Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que leer la Biblia y todo lo que está ahí, hacerlo de nosotros, bendito Dios. Porque no hagamos nada con leerla y no coger las palabras para nosotros, bendito Dios. Porque el Señor es que nos habla a través de ella. El Señor fue quien inspiró cada palabra que están puesta en ese libro. Fue Él que inspiró. El Espíritu Santo de Él, bendito Dios, fue el que inspiró a cada uno de esos lectores, Señor, para que se escribiera todo eso. Amén. Por eso se está cumpliendo todo lo que está ahí en la Biblia, se está cumpliendo, bendito Dios, porque Dios no es un Dios para mentir, gloria a Jesús. Y todo lo que Él ha hecho y dicho se va a cumplir en el nombre de Jesús. Cada propósito en cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús.
Dice, entre los cristianos y expertos bíblicos existen diferentes opiniones sobre lo que significa que la Biblia es la palabra inspirada. Primero hay que notar que todos están de acuerdo, sin importar el razonamiento que usan cuando interpretan la Biblia. Bendito Dios. Todos, digamos lo mismo, en diferentes palabras, pero todo el que predica la palabra del Señor dice todo lo que está ahí. Gloria a Jesús. Todo lo que está ahí es que debemos decir y predicarlo. Bendito Dios. No podemos ponerle ni quitarle a la Biblia, sino tenemos que decir todo lo que está ahí puesto. Bendito Dios. Porque para eso el Señor la dejó. Gloria a Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, primero hay que notar que todos están de acuerdo, sin importar el razonamiento que usan cuando interpretan la Biblia, que Dios es quien nos habla en ella. Las posiciones sobre la inspiración divina incluyen inspiración mecánica. El Espíritu Santo se apoderó de los autores casi de forma hipnotizante y dictó todo lo que está escrito en la Biblia. Bendito Dios. Dice que Él inspiró. Gloria a Jesús. Veamos que cuando nosotros nos llevan a un médico, gloria a Dios, nos tienen que hacer una cirugía, bendito Dios, nos ponen una anestesia, gloria a Dios. Y dice las palabras que así el Señor usó para cada lector que Él usó allí. Gloria a Jesús, lo hipnotizó para que escribieran todo lo que Él fuera dictando. No lo que el hombre pensara que iba a hacer, sino lo que Dios le iba a dictar para que escribieran lo que Él tenía que decirle que escribieran. Bendito Dios. Todo debemos creer en la Biblia, gloria a Dios, porque son palabras del Señor. Inspiración dinámica. La influencia del Espíritu Santo instruyó a los autores a que escribieran lo que habían vivido, visto y escuchado, con el propósito de conservar enseñanzas y verdades divinas. Gloria a Jesús. Dice que el Señor, en esa inspiración dinámica que puso en cada uno de ellos, iba a poner todo lo que habían vivido. Gloria a Jesús. Veamos que muchas veces nosotros nos paramos aquí delante y predicamos, gloria a Jesús. Y predicamos a veces lo que ha acontecido en nuestra vida, bendito Dios. ¿Por qué? Porque es el Señor poniendo que nosotros tenemos que dar testimonio, gloria a Dios. Nosotros debemos hablar nuestro testimonio a través de predicaciones, gloria a Jesús. Dice inspiración intuitiva, una inspiración natural. Las escrituras son resultados de inspiraciones literarias de los escritores, de la cual podemos sacar buenas enseñanzas, así como lo podemos hacer con libros de filosofía. Gloria a Dios. Veamos que leemos libros, leemos revistas y sacamos buen provecho de ella, bendito Dios. ¿Y por qué no lo hagamos con la Biblia? Gloria a Jesús, que es un libro de importancia, un libro que nos es de bien para nuestra vida y nuestra familia, bendito Dios. Pero a veces la tenemos guardada en nuestra casa de lujo, gloria a Jesús. La tenemos ahí arrinconada porque es una Biblia, la leímos ahora aquí en la iglesia, ya no tenemos que leerla más. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que saquemos provecho de su palabra, bendito Dios, que saquemos provecho, porque para eso Él las ha dejado, gloria a Jesús. Esos son los libros Génesis, esos Levíticos, Números y Deuteronomio, los primeros libros de la Biblia. Ese es el nombre
que tienen, gloria a Jesús. Todos fueron escritos por Moisés y tomaron los primeros 5 lugares en la Biblia. Libros como Isaías, Jeremías y Daniel llevan el nombre de su autor, todos conocidos profetas en su tiempo. El libro de Salmos tiene varios autores, pero el autor principal es el rey David. Sabemos que la función principal de David era dirigir al pueblo de Dios, pero en algunas ocasiones David comunicó palabras proféticas sobre el Mesías. Bendito Dios, gloria a Jesús. Dice que todos estos libros llevan el nombre de los lectores, gloria a Jesús. Pero Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, todos fueron escritos por Moisés, pero no lleva su nombre, bendito Dios. En diferencia de los libros de Isaías, el libro de Isaías lleva su nombre, Jeremías y Daniel llevan el nombre de su autor, todos conocidos profetas en su tiempo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. También los libros del Nuevo Testamento tuvieron que cumplir ciertos requisitos para ser incluidos. Estos libros tenían que haber sido escritos por uno de los 12 apóstoles. Sabemos que Jesús llamó 12 apóstoles, gloria a Jesús, pero no todos llevan el nombre de aquellos apóstoles, los libros que fueron lectores, gloria a Jesús. A Dios. Dice haber sido escrito por uno de los 12 apóstoles o por un discípulo de unos de ellos. Por ejemplo, Juan, Pablo y Pedro fueron apóstoles. Lucas no lo fue, pero sí fue un discípulo de Pablo. Dice que Lucas fue discípulo de Pablo, no fue apóstol del Señor cuando anduvo aquí en la tierra, bendito Dios, pero sí fue un discípulo, perdón. Marcos fue discípulo de Pedro. Pasaje sobre la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Eso está en Proverbios 35. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Toda esa palabra que está ahí escrita son limpias y verdaderas. Bendito Dios, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en Proverbios 35. Dice que las palabras del Señor son limpias. Es escudo, gloria a Dios. Es un escudo para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Amén. Gloria a Jesús. Veamos que nuestra bandera, gloria a Jesús, tiene la Biblia en los medios. La única bandera, gloria a Jesús, que tiene una Biblia es la de nuestra República Dominicana. Bendito Dios, porque tiene la Biblia en los medios, gloria a Jesús. Pero el enemigo es tan que hasta eso querían quitarlo. Bendito Dios, gloria a Jesús. Quitar la Biblia, gloria a Jesús. Pero Dios es más grande que el mundo, gloria a Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que la palabra del Señor son limpias, es escudo a lo que en Él esperan. Bendito Dios. Todo lo que esperamos en el Señor, esa palabra es como un escudo. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Veamos que cuando los guerreros van a la guerra, se ponen como un escudo ahí, bendito Dios, te alaba, Jesús, para que nada ni nadie le pueda tocar ahí, gloria a Jesús. Y así son las palabras del Señor, como un escudo. Si nosotros nos agarramos de esa roca que es Jesucristo, aunque venga lo que venga, no va a poder con nosotros en nombre de Jesús. Si leemos en la Biblia, es el resultado de una revelación, influencia, inspiración
o iluminación del Espíritu Santo. Por esta razón existen gran variedad de estilos entre los libros. Por ejemplo, los libros proféticos como Isaías, Daniel y Apocalipsis detallan revelaciones del plan de Dios. Dice que todos estos libros, diferentes a los demás, gloria a Jesús, detallan revelaciones del plan de Dios. Revelaciones. El Señor le reveló a aquellos lectores, gloria a Dios, y ellos profetizaban antes de que acontecieran las cosas, bendito Dios. Porque ya el Señor le había revelado, bendito Dios, lo que iba a acontecer, gloria a Jesús. Dice, para el mundo, la necesidad de que las enseñanzas y obras de Jesús quedaran escritas fue la inspiración que hizo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran los evangelios. Las epístolas de los apóstoles son ejemplos de la iluminación, pues ellos escribieron sobre las cosas que iban entendiendo sobre Dios. Gloria a Jesús. El Señor pone en nosotros cosas que podamos entender. Solamente Él pone entendimiento, pone sabiduría en cada uno de nosotros, bendito Dios. Señor. Por eso tenemos que ponernos en sus manos cada día más, y que sea Él que nos dirija, que sea Él que nos corrija a través de su palabra, bendito Dios. Dice, nuestra relación con Él. El total de esta obra es un mensaje completo y poderoso de Dios hacia nosotros. El total de esta obra es un mensaje completo y poderoso de Dios hacia nosotros. Todo lo que está ahí, mi alma te alaba, Jesús, que son mensajes, palabra para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que escudriñarla, bendito Dios. Nosotros tenemos que buscarla, leerla y hacer cada palabra de nosotros, bendito Dios. Dice, para ser incluido en el Antiguo Testamento, el libro tiene que cumplir con ciertos requisitos. El orden, el libro tenía que ser escrito por Moisés, por un profeta o por alguien que en algún momento dado fue usado por Dios como profeta. Los siguientes ejemplos mejor explican lo anterior. Gloria a Dios. Estos profetas fueron usados por Dios. A todos Dios los llamó, gloria a Dios, y ellos obedecieron la voz de Dios. El Señor en esta mañana nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ahora resta que cada uno de nosotros cumplamos y obedezcamos el llamado de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese fue el versículo que el pastor leyó ahorita, bendito Dios, y está en Hebreos 4:12. Dice que toda espada de dos filos y penetra hasta la coyuntura. Esa palabra, gloria a Dios, nos llega hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta lo profundo de nuestra mente. Y esta palabra nos habla a cada uno de nosotros en esta mañana. Primeramente me habla a mí, pero también le habla a cada uno de ustedes. Gloria a Jesús, porque el versículo lo dice claro: espada de doble filo, corta para allá, pero para acá también, bendito Dios. Amén. Y así es la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Veamos que han pasado casos, y eso está en Mateo 24:35.
Yo vi un día que subieron un video a las redes sociales donde como un vehículo se quemó, gloria a Jesús, y quien iba dentro del vehículo llevaba una Biblia y lo único que se salvó fue la Biblia. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca en lo que Él ha prometido, bendito Dios. Y Él, en este versículo lo podemos ver, gloria a Jesús, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán, gloria a Dios. Y ahí lo podemos ver, cuando esa Biblia la mostraron, que fue lo único que se salvó de ese vehículo quemado, bendito Dios. Dice, lámpara es a mis pies y tu palabra y lumbrera a mi camino, gloria a Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué? Porque estas palabras son vida para nosotros, son vida y eficaz, gloria a Jesús. Ellas nos enseñan, nos instruyen, nos corrigen, bendito Dios, y son lámpara a nuestros pies. Amén. Y dice, y lumbrera a mi camino. Agarrémonos de esa palabra, bendito Dios. Agarrémonos de esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros y no nos vamos a caer. No nos vamos a caer, bendito Dios. Tago, en esta mañana, haga cada una de estas palabras para usted. Gloria a Jesús. Y el Señor, usted se agarra de esa palabra, de esa promesa que el Señor tiene para cada uno y no va a perecer, bendito Dios. No va a perecer. Aunque vengan dificultades a su vida, aunque el enemigo quiera traer dificultades, bendito Dios, quiera traer otra cosa, dígale no. Al Dios que yo le sirvo es más poderoso que tú, es más grande que tú, y solamente Él tiene el poder para levantarme, solamente Él tiene el poder para salvarme, bendito Dios, y solamente Él tiene poder para sanarme, gloria a Dios, porque Él le da la sabiduría a los médicos, gloria a Dios. Pero a veces los médicos no pueden, pero Él sí lo puede todo, bendito Dios. Amén, gloria a Dios. En esta mañana le dejo esta promesa, que es la palabra del Señor, dice el Señor. Esta promesa que yo le he dejado, háganla de ustedes. Leemos la Biblia cada día y hagámosla nuestra, bendito Dios. Dios me le bendiga mucho esta mañana. Muchas cosas que decir, pero oye, hermano, Tago, escucho. Hay poetas por ahí que escriben versos que aún después de muerto todavía la gente se lo celebra como algo inspirado. Gente que murieron sin Cristo. Hay canciones por ahí que la gente dice, oye, qué letra, qué hermosura, ese hombre lo inspiró Dios. Canciones del mundo. Sin embargo, creemos en la inspiración de Barça de disparate allá afuera. Y a veces no creemos en la inspiración de la Biblia. Oiga cómo es que el diablo trabaja, que tiene a la gente tan engañada. Creen en la inspiración de que se escribió un poema, una canción, y que eso fue una inspiración. Pero cuando usted le habla de la Biblia, eso fue escrito por hombre. No creen que fue inspirada por Dios. Es el engaño de Satanás para que se pierda. Gracias a Dios que nosotros sí hemos creído. Ahí hay unos carteles, usted lo lee después mal paso. Se van a mencionar mucho durante este mes. Charo mencionó un par de ellos ahí en el mensaje de hoy. Pero escuche este. La Biblia es el único libro que cuando usted lo está leyendo, el autor está ahí con usted. Si usted escribe un libro que escribió Balaguer, usted lo leerá, pero Balaguer no está ahí. Ya murió. Y aunque esté vivo, está lejos. Si escribe un libro que escribió Leonel Fernández está lejos, no está contigo ahí. Pero tú lees la Biblia y el que lo escribió
Dios, el que lo inspiró, está ahí presente. Oiga, qué hermosura. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a cantar.